¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hoy tenemos un programa realmente importante para lo que se viene en la República Argentina, para lo que se va a vivir en los próximos días y, ¿por qué no?, frente a la caída del gobierno de Javier Milei con respecto a un tema muy delicado, muy, pero muy delicado. Tenemos pensado un programa que te haga reflexionar, que te lleve a entender lo que está sucediendo con un Estado cuasi narco en nuestro país. Y esto tiene graves consecuencias en Tierra del Fuego porque, como un hilo conductor, como un link que lleva a todas partes del país, la principal implicada es nada más y nada menos que la ministra de Seguridad de la Nación, la señora Patricia Bullrich, la ex montonera culpada por Javier Milei de poner bombas en jardines de infantes. Sí, la misma persona que ha tomado una relevancia inusitada a partir de la mano dura, a partir de la persecución, desaparición, seguida de muerte, por ejemplo, de Santiago Maldonado, a manos de Gendarmería Nacional, en la comunidad de Cuyamén, en una represión brutal en la que perdió la vida, mejor dicho, en la que asesinaron a Santiago Maldonado, cuyo juicio está también en Tierra del Fuego. Esos hilos conductores que intentamos ponerte a disposición tiene que ver con esta posibilidad de tener una cámara, un micrófono y un medio de comunicación para plantearte una agenda de la que muy pocos se ocupan en nuestra provincia. Hoy tenemos un programa realmente impactante con la presencia vía Meet del abogado de el sobrino pentanieto de nuestro prócer Juan Bautista Alberdi, que ha hecho una serie de denuncias realmente muy graves contra Fred Machado, este narco que financió la campaña de José Luis Espert y que en los documentos que te vamos a mostrar acá también aportó a una empresa láctea para financiar la campaña de Patricia Bullrich, sí, la misma que asesinó a Santiago Maldonado y a Rafael Nahuel por la espalda, la misma que manda a Gendarmería Nacional, a la PCA y a la Policía Federal a reprimir a los abuelos. La misma que se sacó una foto aquí, en Tierra del Fuego, con Pablo Blanco, después de haber dicho de que a Pfizer le podríamos pagar con nuestras Islas Malvinas. Sí, la misma Patricia Bullrich que hace referencia de mano dura de un discurso que a una parte del antiperonismo nacional le cae muy cómodo. A una parte de, como decimos, los gorilas acartonados de nuestro país, se los deja pasar por las fronteras con miles de dólares, mientras el narcotráfico prolifera en la política. José Luis Espert, la diputada Villaverde, el financiamiento a las campañas políticas de Javier Milei y ahora Patricia Bullrich. Por eso hablamos de una composición de un Estado paralelo dedicado a la política y el financiamiento del narcotráfico. Es realmente grave como las fronteras son un colador narco para los amigos de Fred Machado, el cartel de Sinaloa, José Luis Espert, la diputada Villaverde y ahora Patricia Bullrich. Todo hace presumir de que está muy cerca de Javier Milei, de Karina Milei
que ya sabemos cómo actúa, como pasamanos del 3% de las coimas de la Agencia Nacional de Discapacidad. Este grave documento que surgió en los últimos días, más precisamente ayer, en el que la diputada Villaverde, a pesar de Patricia Bullrich, tiene una referencia gravísima de que todos los hilos y todo el conocimiento de estos narcos diputados estaban bajo la órbita de Patricia Bullrich. No es menor el rol que cumple y cómo se ha ganado el lugar en la Libertad Avanza una mujer que está más cerca de la prisión, o debería estarlo al menos, después de todo lo que te hemos dicho. Por eso los billetes y los contratos rotos en la basura de los narcos como señales de apriete y de amenaza hacia el poder político hoy están más vivos que nunca. Y acá te lo vamos a contar. No vamos a hablar de cuestiones abstractas hoy. Vamos a hablar de papeles. Te vamos a mostrar papeles. Transferencias bancarias, de contratos que Fred Machado dejó convenientemente en la basura para que lo encuentren, y que sin embargo terminaron por mostrar como una radiografía la corrupción de distintos discursos acomodados de la Libertad Avanza. Porque, como dice nuestro hashtag, y te pido que nos acompañes hoy, es con el que dice que son todos narcos. La cúpula del gobierno de la Libertad Avanza, que encabeza Javier Milei, es una banda de coimeros, ladrones, estafadores y narcos. Y no es una apreciación subjetiva, sino que los hechos claramente demuestran que es un Estado cuasi mafioso que llegó al poder alimentando el odio, alimentando la persecución, el antiperonismo para llenarse los bolsillos de todas las formas posibles. A través de la Agencia Nacional de Discapacidad, a través de no pagar la obra pública, a través de un préstamo monumental y a través de la fuga del oro argentino al Reino Unido de la Gran Bretaña. ¿Quién sabe para garantizar qué cosa? Porque todavía no dan explicaciones esta banda de ladrones, coimeros, fascinerosos y narcotraficantes. En las últimas semanas surgió un escándalo que sacudió a la opinión pública internacional. Federico Fred Machado, empresario, detenido con cargos de narcotráfico y lavado, aparece vinculado con documentos de transferencia a José Luis Espert que fueron encontrados en la basura. Un contrato por más de $200.000 que quedó registrado en los Estados Unidos. Estos documentos, que forman parte, ¿no?, de una cadena de filtraciones a la prensa, tienen realmente connotaciones escandalosas, como un capítulo de la serie de Netflix. ¿Viste Narcos? ¿O viste El Patrón del Mal? ¿O viste El Señor de los Cielos? Bueno, si no lo viste te lo recomiendo, para que puedas comprender que este programa te lleva elementos de análisis para que puedas entender antes de este 26 de octubre si vas a convalidar o no este Estado narcocriminal lleno de estafadores y coimeros. Si alguien te dice lo contrario, me parece que te está mintiendo o tomando por boludo. Ahora bien, el problema no se reduce solo a una transferencia de dinero, se traduce en una acción política propia de quienes gobiernan con absoluta impunidad, entregando al país a los intereses norteamericanos. ¿Será para blindar las responsabilidades morales y públicas frente a la deslegitimación política que tiene el gobierno de Milei? Es probable.
la complicidad o la tolerancia institucional dentro del propio espacio de gobierno. ¿Cómo lo llamarías vos? ¿Cómo llamarías vos a este juego perverso, cínico, de todos los candidatos de la Libertad Avanza, que nada dicen de esto? Ni hablar de todos aquellos medios que, teniendo la oportunidad de una cámara o un micrófono, se callan. Y lo digo en Tierra del Fuego, porque es fácil hablar de lo que sucede del otro lado del estrecho de Magallanes, pero vos te podés imaginar cuáles van a ser las consecuencias en Tierra del Fuego de estas políticas narcocriminales que promociona el Estado. Sí, el Estado. ¿Qué dirán los libertarios encolumnados detrás de la familia Pauli de estos temas? ¿Vos qué opinás? ¿Qué dirá Agustín Coto de este colador de fronteras? ¿Qué dirán aquellos que inexplicablemente hacen silencio también desde los medios de comunicación? Bueno, esperemos que toda esta situación se esclarezca cuanto antes, porque, viste, el 26 de octubre ah, se van a elegir estos modelos. Si vos vas a convalidar con tu voto o no esta parte de la política organizada en cuestiones mafiosas, criminales, con el narcotráfico. Ni más ni menos. Porque después se le exige al Estado, sí, sí, se le exige al Estado respuestas. Respuesta a la salud mental, respuesta al tratamiento de adicciones. Se le pide al Estado presencia, acompañamiento familiar, doctores, y se habla de manera cínica en el Congreso de la educación, de la salud, de la prosperidad, de la riqueza. Y este discurso lo tiene, por ejemplo, los libertarios. Porque te dicen que para que tengamos absoluta libertad hay que votar el ajuste. Para que cobres en dólares y te tienen que gobernar los Estados Unidos. O para que tengamos seguridad tienen que dejar perforar las fronteras por el narcotráfico. O al menos eso están haciendo. De lo contrario, la política, o una parte de ella, estaría indignada y los gobernadores estarían pidiendo el juicio político abiertamente en nuestro país. Y eso no pasa. ¿Por qué pensás que no pasa? ¿Por qué crees que no pasa? ¿Por qué no estamos frente a una cadena nacional repudiando el Estado cuasi narco que tiene Javier Milei en su gabinete? ¿O vos crees que es pura y mera casualidad? ¿Vos pensás que es casualidad lo que está sucediendo ahora, en estos momentos, en la justicia? Frenando todo intento de pedidos de informes y de inasistencias a las cámaras, por ejemplo, bicamerales que, en el caso Libra, ya citaron hasta por la fuerza pública a Karina Milei y no va a ir al Congreso. ¿Vos qué pensás que va a pasar? ¿Por qué Milei no le hace caso a una parte de la política o a la política en general que emite leyes, que emite llamadas de interpelación y lo desprecian al Congreso de la Nación sistemáticamente? ¿Por qué pensás que sucede? ¿Sabes por qué pasa? O por lo menos me parece a mí. ¿Por qué pasa esto? Porque la justicia es cómplice. Es también un brazo necesario para que Patricia Bullrich siga en el poder, para que los fiscales se callen convenientemente, para proteger al Estado cuasi narco, porque si no, de lo contrario, Fred Machado debiera haber estado en los Estados Unidos hace más de 19 meses. Entonces,
Cualquier sociedad donde el Estado quiera combatir el crimen organizado y la narcoeconomía, el primer paso debe ser la coherencia, ¿no? Porque no se puede declarar una guerra al narcotráfico como lo ha hecho Patricia Bullrich y al mismo tiempo recibir favores de financiamiento de los narcos o de quienes son sospechados por parte de estas redes que tienen a nuestros pibes y a nuestras pibas con un flagelo que parece ser interminable. Esa doble vara, este cinismo hipócrita que te presenta Patricia Bullrich a la hora de tener ese simbolismo brutal que es la mano dura y la represión, contrasta claramente con el pelado Esperte, que ya está procesado y que si no fuera por medios como este, no tendrían la relevancia que debe tener el principal candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires del presidente que vos votaste, de Javier Milei. Ese es el estado narco al que hablamos, al que hacemos referencia, mejor dicho. Por eso es importante tener todas estas contradicciones en la mesa, porque los criminales que debieran estar tras las rejas son los que te están cuidando. Los narcotraficantes que debieran combatir este flagelo de nuestros pibes, nuestras pibas, son los que dirigen la política pública. Porque la política, una parte de la política, ya está sentada al lado del narcotráfico compartiendo banca en el Congreso Nacional. Es muy grave lo que vivimos. Y si queremos una sociedad que reivindique esos valores, que tenga un futuro con perspectiva y sueños para todos y todas, como se dice, y que no caiga simplemente en lo discursivo, hay que tomar acción. Y ese material está disponible, así como lo tenemos nosotros, imagínense un estado, una provincia o un municipio, para repudiar sistemáticamente esto. Yo perdón, me animo a decir que ningún consejo deliberante, al menos en Tierra del Fuego, ha repudiado estos hechos. Ustedes, ¿qué opinan de eso? Las legislaturas provinciales, diputados y senadores, más allá de la puesta en escena en los medios y en las redes, ¿qué escribieron? Porque me parece que si buscamos un punto transversal, al menos como pautas mínimas de convivencia en la política, debieran estar hoy oficialistas y opositores todos juntos repudiando un Estado cuasi narco, pidiendo la renuncia de Patricia Bullrich para ponerla a disposición de la justicia antes de que tenga fueros. Sí. ¿O es ese el instrumento de blindaje que la política convalida y que tiene como tienen los narcos esos códigos de convivencia? No lo sé. Puede que la política también tenga en esos códigos de convivencia el no pedido de auditorías a la gestión anterior, el no pedido de juicio político por malversaciones de fondo, o ese ida y vuelta que en las cúpulas de los gobiernos se pacta antes de las elecciones. No lo sé. ¿Por qué crees vos que sucede? ¿Por qué creemos que sucede? Bueno, una idea más o menos cercana a esto es esta impunidad, este contraste. Porque si no existiera ninguno de estos pactos o estos códigos, como decía la mafia,
Hay muchos que en lugar de estar en el Congreso de la Nación, deberían estar tras las rejas, si no, la diputada Villaverde, después de haberle encontrado 15 kilogramos de cocaína en los Estados Unidos, no podía estar sentada en la banca, la diputada de Río Negro. ¿O sí? ¿Vos qué opinás? José Luis Espert, si no lo hubiera, si no se hubiera socializado la denuncia de Juan Grabois, hoy estaría prometiéndote cárcel o bala. La pregunta ahora que habría que hacerle a Expert, ¿qué elige de una de esas dos opciones que él presentaba en su plataforma? ¿Cárcel o bala? La cárcel le va a tocar. La bala probablemente venga de las organizaciones narcos para que no declare. Cuídenlo a José Luis Espert cuando le pongan las esposas como al Chapo Guzmán, porque a menor escala es más o menos lo mismo. Aunque vos no lo creas, el gobierno de Javier Milei está atravesando un capítulo de esas series y de esas fotos de narcos subidos a un avión extraditados a los Estados Unidos. Sí, aunque vos no lo creas. Por eso te pedimos que nos acompañes hoy, para que podamos hablar de estas denuncias, con nombre y apellido, sin eufemismos y sin temores, frente a la realidad que nos golpea. Porque, insisto, después se le piden al Estado que subsane las consecuencias de un narcoestado instalado en nuestra república, que llegó al poder a base de mentiras, a base de manipulación mediática y a base de lawfare. Quédate, no te muevas hoy de este programa. Bienvenidos a No Somos Neutrales por Radio Más.